Violencia de género, salud sexual y reproductiva, economía, lenguaje inclusivo. En Voces, 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 con enfoque de género. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sintonizarnos. Estamos en un espacio más de su revista radial Atenea. Nos encontramos en el espacio de Voces con enfoque de género. El próximo 20 y 21 de septiembre se estará desarrollando el tercer encuentro del Simposio Internacional de Escritoras y Personajes Femeninos del siglo XIX. El tema de esta tercera mesa ha sido denominada Pensamiento y Discurso Activista de las Escritoras y Personajes Femeninos del siglo XIX, una visión amplia del bicentenario de las independencias. Para conocer sobre este simposio y justamente sobre el tema discriminación histórica contra las mujeres escritoras, pues hemos invitado a este espacio a la doctora Gisela López. Ella es escritora de Guatemala, feminista, investigadora, docente y amiga, por supuesto, del Centro de Estudios de Género de la UES. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Felicitaciones por este espacio siempre abierto. Así es. Gisela, háblenos de la invisibilización de los aportes de las mujeres en la sociedad y por qué es importante abordar este tema, sobre todo en un contexto como el bicentenario de las independencias. Sí, realmente pues es un problema, ¿verdad? Y se ha identificado como un problema esa ausencia de las mujeres en los estudios literarios. Siempre a lo largo pues ya de siglos se ha visto esta organización desigual de género, ¿verdad? Que ha relegado y marginado a las mujeres de los espacios públicos, y precisamente la escritura, el ejercicio de la ciudadanía son actividades que se desarrollan en el ámbito público. Entonces, al estar inhibidas o prohibidas el acceso de las mujeres a estos espacios, estas prácticas, este ejercicio de la escritura era censurado. Entonces tenemos ejemplos de cómo desde el siglo XIX, ¿verdad? Hasta la fecha, pues continuamos las mujeres realizando aportes significativos que muchas veces no se conocen. Y para poner un ejemplo del siglo XIX, tenemos a la escritora María Josefa García Granados, que ella cuando empieza a desarrollar su producción literaria a principios del siglo XIX, ella tiene la necesidad de usar un seudónimo, ¿verdad? Escribe como Juan de las Viñas. Y luego se asocia con otro escritor muy reconocido como es José Batres Montúfar. Realizan publicaciones conjuntas. Sin embargo, la historia solo ha reconocido los aportes del escritor, ¿verdad? Y dejando digamos, en la oscuridad, en la invisibilizada, digamos, ese aporte de María Josefa. Y pues en estas producciones de muchas escritoras del siglo XIX pues se desarrollan en ese contexto histórico donde había una efervescencia en toda América Latina, no solo en Guatemala, no solo en Centroamérica, sino era una efervescencia que pues atravesaba todo el continente, y estas ideas, todos estos ideales de construir una nueva nación, permean también los discursos de las escritoras. En el caso de María Josefa, que ya mencionamos, ella va a publicar un boletín de crítica política, y ella hace sátira de los políticos, hace toda una auditoría social. Y, por ejemplo, publica un boletín que se llama Del Cólera Morbus, donde pues criticando todo el mal gobierno, criticando la ineficacia, ¿verdad?, del Estado para resolver esa epidemia de cólera que se dio en 1837,
pues ella a través del periodismo, de su pluma, pues se va a burlar y va a hacer mofa, ¿verdad? De las soluciones que se le trata de dar desde el Estado. Un Estado, pues lamentablemente inoperante para resolver esas crisis. Entonces, este es un ejemplo de una escritora, pero pues hemos identificado al menos en Guatemala 24 autoras de ese periodo que tenían mucho que decir y sin embargo son muy poco conocidas. Por eso esta conmemoración del bicentenario desde una mirada crítica de las mujeres ha sido identificar ese vacío, esa ausencia, esa invisibilización de los aportes de las mujeres. Muy bien, Gisela, ya nos contaba usted, antes las mujeres cuando publicaban lo hacían bajo seudónimos, luego tuvieron que usar nombres masculinos para poder publicar. Siempre ha habido como restricciones, Gisela, sociales en relación a lo que las mujeres escriben o sobre la forma en que las mujeres escriben, de los temas que pueden hablar las mujeres. Hoy en día, ¿cuál es la situación de las mujeres escritoras? ¿Nos puede comentar un poco desde su experiencia, por favor? Sí, bueno, realmente sí hay toda una gama de publicaciones que están regidas desde una visión bastante tradicional. Entonces se piensa que la poesía femenina va a ser necesariamente de rosas, de picaflores, de mariposas y sobre temas pues idílicos como es el amor, ¿verdad? El amor romántico. Sin embargo, incluso las escritoras que hemos descubierto del siglo XIX, como contaba el caso de María Josefa, ¿verdad? Han roto con esas temáticas impuestas, ¿verdad? Han roto con esos estereotipos de cómo debía desarrollarse la escritura de las mujeres. Y así encontramos pues que ya a finales del siglo XIX las mujeres se reúnen y publican 2 periódicos que son como cuarto propio para las autoras del periodo, ¿verdad? Donde solo las mujeres eran las que desarrollaban toda la redacción, la publicación hasta la venta del periódico, ¿verdad? Una se llamó La Voz Femenina, otra fue El Ideal. Y pues fueron esfuerzos que lamentablemente no tuvieron mucha aceptación precisamente por que prevalece esa visión desde los prejuicios de género, desde los estereotipos. Entonces, como ellas hacían crítica a la sociedad, pues no le gustó mucho a las autoridades y el presidente de ese periodo sacó un decreto, ¿verdad? De que no podían comprarles el periódico hasta que pues ya no lo pudieron solventar con sus propios recursos. Yo creo que esos esfuerzos de las mujeres perviven y creo que también perviven de alguna manera estas barreras que limitan, ¿verdad? A algunos campos, algunas temáticas, la expresión. Pero creo que también, así como estas escritoras de finales del 19 que encabezaba Vicenta La Parra, también se dan cambios en la actualidad y hay una mayor participación, una visión crítica y sobre todo desde el punto de vista feminista, ¿verdad? Para hacer una literatura y una poesía donde las mujeres se encuentren al centro del discurso. Justamente, háblenos un poco de qué manera las escritoras, las ancestras, como les llamamos nosotras, ¿verdad? Quienes nos han abierto camino para poder estar justamente este día acá, poder tomarnos la palabra en todos los espacios, incluyendo los medios de las redes sociales, de qué manera las escritoras han abierto ese camino para que otras escritoras, en este caso escritoras jóvenes, vayan
atreviéndose, entre comillas, a romper esos paradigmas y a entrar en estos espacios que históricamente han sido masculinizados. Hablamos de los espacios en la escritura, hablamos en la academia misma, ¿verdad? Donde, por ejemplo, hay carreras donde se dice que solo es para hombres. Entonces, ¿de qué manera estas mujeres han abierto esos espacios a otras mujeres? Sí, yo creo que ha sido una tarea muy ardua, ¿verdad? La que han desarrollado. Y una de las, hemos tratado a través de un estudio que estamos realizando desde el Instituto de Estudios de la Literatura Nacional y el Instituto de Investigaciones Históricas y Antropológicas de la Universidad de San Carlos, hemos tratado de identificar qué estrategias precisamente utilizaban estas mujeres. Entonces veíamos que pues una de estas estrategias era incursionar en esos espacios mixtos. Aparecen presentes mujeres en la sociedad El Porvenir, que era una sociedad literaria de finales del siglo XIX. No las consideraban como socias, ¿verdad? Sino como socias honorarias por la gran calidad de sus trabajos, pero ahí publicaban ellas. Entonces yo creo que una estrategia es incursionar en los espacios que ya están creados. Sin embargo, otra estrategia que a mí me pareció pues acertadísima fue la que mencionaba de crear espacios propios de escritura, como lo hicieron con La Voz de la Mujer y El Ideal, este grupo de escritoras liderado, ¿verdad? Por Vicenta La Parra de la Cerda, que es una estrategia que pervive hasta el momento, porque ahora creamos nuestros propios espacios las mujeres y desde ahí lanzamos nuestras voces. Es mucho más fácil construir en colectivo que hacerlo desde la escritura o desde la publicación individual, ¿verdad? En cambio, cuando nos reunimos para publicarnos, para leernos, para proyectar nuestras producciones, creo que alcanza una mayor resonancia. Entonces tenemos espacios en la actualidad como la Colectiva de Mujeres en las Artes, que se creó en el año 2001 y que pervive, ya tiene 20 años ese espacio. Tenemos también el Seminario de Literatura Feminista desde 2009, pues que ya tiene 11 años. Y tenemos también la cátedra Alaí de Fopa. Hay otros grupos en Guatemala como Literatas que dan lata. Y así, ¿verdad? Creo que van surgiendo muchas iniciativas desde las mujeres y creo que es una estrategia pues muy acertada. Y la otra es también que ya mencionaba usted, Roselia, el reconocimiento de las ancestras, ¿verdad? Hay que estudiar la obra, promover el conocimiento de la obra de estas escritoras que nos antecedieron, porque se convierten en referentes para las mujeres jóvenes. Y justamente desde la academia, ¿de qué manera podemos fomentar estos espacios? Nosotras como Centro de Estudios de Género, creo que usted conoce un poco, se tuvo en un momento el certamen dirigido a mujeres y era interesante cómo las mujeres llegaban, nos contaban pero es interesante además lo que decían, es que estar entre mujeres y saber que las mujeres tenemos los mismos problemas que otras mujeres y nos lo compartimos es interesante. Entonces, desde la academia, háblenos de la importancia de seguir fomentando estos espacios donde las mujeres puedan llegar, puedan además a veces ni siquiera se sabe, ¿verdad? Que tenemos la habilidad de poder escribir, entonces, pero es bonito el estar compartiendo, el estar descubriendo las letras escondidas, como decían alguien por ahí, porque decían las mismas compañeras, yo a veces escribo algo detrás de los cuadernos y cuando vengo y lo leo de nuevo, digo, esto es un poema, lo que me salió, ¿verdad? Entonces, es interesante todo eso, Gisela, cómo las mujeres, con esa complicidad también, ¿verdad? Y con ese conocimiento que tienen las otras compañeras, a veces de poesía, en cuento, pero ese compartir, cómo se vuelve importante en espacios como la academia, sobre todo, háblenos un poco sobre eso. Sí, bueno, desde la academia se han dado también iniciativas de certámenes, así como ustedes lo han trabajado,
Y también se ha contado con el aval académico para desarrollar desde estos grupos literarios como el Seminario de Literatura Feminista, se ha contado con el aval académico. Y eso fortalece, ¿verdad?, el desarrollo de seminarios, de cursos, de talleres que se han desarrollado. Yo creo que esas son como tal vez las estrategias centrales que yo identifico. El desarrollo de certámenes que hace que se acerquen, que se motiven, que se pongan a reflexionar y a incursionar, ¿verdad?, en estos diferentes géneros. Y por el otro lado, el desarrollo de procesos formativos, ya sea a nivel técnico o también los encuentros. Yo creo mucho en los espacios, en los eventos académicos. Entonces hemos tenido desarrollo de congresos, de estudios de género, donde hemos tenido una mesa para literatura feminista, ¿verdad? O para la línea de literatura escrita por mujeres en otros eventos académicos. Y entonces muchas mujeres se atreven a hacer ponencias y ese es un ejemplo que ahorita constatamos con este simposio que estamos desarrollando, ¿verdad? El Simposio Internacional de Escritoras y Personajes Femeninos del siglo XIX, una visión ampliada del bicentenario de las independencias, porque en la mesa 3 que vamos a tener ya hay 40 ponencias. Entonces, creo que ese es un ejemplo, son ejemplos, ¿verdad?, de líneas que podemos seguir, estos espacios de intercambio académicos, festivales, creo que esa es otra línea maravillosa, ¿verdad? Hacer eventos donde las mujeres artistas pues puedan expresarse y compartir esas incursiones que, como bien dice usted, a veces son tímidas, ¿verdad? Que empezamos así. Hice una cosita, escribí algo, ¿verdad? Sin nombrarlo todavía, sin apropiarse todavía de los géneros, pero que va siendo un proceso que se puede fortalecer. Y por último, hemos desarrollado procesos donde invitamos a autoras destacadas para que compartan, ¿verdad?, también su experiencia. Creo que esa es algo que ustedes también promueven desde estos espacios en las redes, ¿no? Sí, Gisela, justamente lo que nos comentaba usted, el próximo 20 y 21 de septiembre se estará desarrollando el tercer encuentro, como explicábamos al inicio también, del Simposio Internacional, justamente Escritoras y Personajes Femeninos del siglo XIX. Para quienes quieran participar, nos puede contar un poco a dónde buscar mayor información y de qué manera pueden formar parte de este espacio tan interesante realmente. Sí, gracias. En realidad, esta es la tercera mesa, porque ya se desarrollaron 2 mesas. Tuvimos una mesa en julio, otra mesa a finales de agosto y ahorita vamos ya con la tercera mesa. Y pues realmente nos alegra muchísimo que se han inscrito mujeres y también algunos investigadores de diferentes países. Contamos con ponencias de España, de Italia, de Brasil, de Perú, de Uruguay, de México, de El Salvador, de Guatemala y tal vez y de Cuba. Tenemos 9 países que están participando ahorita. Y pues esto suma una serie, son 13 mesas que vamos a tener, 13 eventos, ¿verdad? 13 sesiones, 13 jornadas. Y pues la primera jornada va a ser una conferencia donde vamos a contar con la presencia de la doctora Sara Beatriz Guardia. Ella es directora de la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina, con sede en el Perú, y va a desarrollar la conferencia Del silencio a la palabra,
la escritura femenina en el siglo XIX y la lucha por la independencia. Posteriormente, pues ya vamos a tener las mesas dedicadas, ¿verdad? A la presentación de ponencias. El primer día vamos a tener 4 mesas. La primera se denomina Escritura y Activismo Femenino. La segunda mesa se denomina Mujeres en la Independencia. La tercera mesa es Las Rebeldes, Mujeres Independientes. Y la cuarta mesa está dedicada a las precursoras del feminismo. Ese es el primer día. Solo ampliar que no nos alcanzaron los 2 días, entonces va a ser el evento de 3 días. Eso les compartimos, 20, 21 y 22. Y el segundo día vamos a contar con la mesa personajes femeninos, donde pues se hace estudio de estos personajes que aparecen en obras ya sea de escritoras o de escritores y ver qué es lo que se está tratando, ¿verdad? ¿Qué tipo de mujer se representa, ¿verdad? ¿Qué discurso, cómo se construye esa identidad a través de la escritura? La segunda mesa va a ser las escritoras del siglo XIX, la tercera, los textos, que va a abordar los estudios literarios, y la cuarta mesa se va a denominar los contextos, un recuento de los recorridos de las mujeres a la luz del Bicentenario. Y por último, el tercer día vamos a tener únicamente 3 mesas. La primera, que se llama Las Emancipadas, discursos románticos, rebeldes y feministas desde México, con académicas destacadas de diferentes universidades, de Guadalajara, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y la segunda y tercera sesión se denomina Las abuelas y sus nietas liberadas, discursos activistas de 1821 a 2021. Ese es como un panorama, ¿verdad?, de los contenidos de la tercera mesa y esperamos que nos acompañen. Todo se transmite por Facebook Live en la página de la Dirección General de Investigación DIG. De acuerdo, Gisela, bastante cargada, ¿verdad? Los 3 días realmente, y qué interesante el que estas más de 40 ponencias, como usted dice, que han llegado, se haya tenido que alargar a un día más, porque justamente no alcanzan los 2 días para poder exponer sobre todo esto que usted nos cuenta. Interesante realmente. Una invitación a las mujeres, Gisela, a escribir y a revolucionar desde las artes, por favor. Sí, yo creo que cada una tenemos que pensar en la escritura como una posibilidad de expresarnos, ¿verdad? Y cuando escribimos podemos como reflexionar, repensar nuestra propia vida, repensar la realidad del mundo y qué mundo queremos, porque muchas de los escritos de las escritoras se encaminan a plantear esa utopía, ¿verdad? A plantear nuevos imaginarios sociales, a resignificar a las mujeres, a romper con esos estereotipos, con esos prejuicios de género y a mostrarnos realmente como seres autónomas, independientes, rebeldes, como estas escritoras, ¿verdad? Que ya desde el siglo XIX, pues estaban ellas buscando construir nuevos mundos. Gisela, muchísimas gracias, un abrazo y queremos celebrar con usted la publicación de su nuevo libro, Zapatos Chinos, poesía feminista para descalzarse el patriarcado. Suena interesante, Gisela. Si nos puede contar un poco rápidamente sobre este nuevo libro, por favor, y felicitaciones. Gracias. Pues realmente es una maravilla que yo siento que la escritura, la poesía, la literatura tiene sus propias alas
y realiza sus propios vuelos, ¿verdad? Entonces yo nunca me imaginé que iba a poder tener una publicación realizada en España. Sin embargo, pues va a ser es un proyecto editorial que ya salió ahorita en septiembre a la luz, ¿verdad? Y es un compendio de poemas, tiene 57 poemas incluidos. Y realmente, pues es esa búsqueda de cuestionarnos la realidad, de cuestionarnos nosotras mismas y cada día tratar de hacer la diferencia, ¿verdad? Hacer la diferencia. Tal vez no vamos a poder hacer que toda la sociedad deje de ser sexista, pero nosotras nos podemos replantear cada acto, cada palabra, dejar de decir palabras, dejar de reproducir discursos ya anquilosados, inventémonos nuevas palabras, ¿verdad? Inventémonos nuevas historias y mostrémonos como esas mujeres que queremos ser. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Queda abierto el espacio siempre para que usted pues pueda estar acá con nosotras como Revista Radial Atenea. Agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que acompañan siempre, ¿verdad? Esta franja, este programa.